El asesinato no se trata de lujuria y no se trata de violencia. Se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de una mujer, te fijas en sus ojos. En algún punto es ser Dios. No son palabras mías. Estas son palabras de Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más brutales en los años 70 en Estados Unidos. Es el tema que hoy día nos convoca en nuestro programa. Asesinos en serie, psicólogos. Señores, ya estamos en un nuevo capítulo de Psicolocos. Y no es casual hoy día que nuestro capítulo sea acerca de asesinos seriales. Durante estos días hemos conocido una noticia que parecía de ficción, ¿no? Que una periodista fue a la cárcel a entrevistar a Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, ¿no es cierto? Y él como regalo, él le ofrece un regalo a Ivonne Toro, que es la periodista, y le ofrece 2 nombres de regalo. Finalmente estos 2 nombres eran 2 asesinatos que él había cometido en el año 1996, cuando tenía 31 años, convirtiéndose así, después de esta información y después del hallazgo de los cadáveres, en un verdadero asesino en serie. Ya conocemos 5 asesinatos de Hugo Bustamante y nos da que pensar qué pasa por la cabeza de estos criminales. ¿Qué pasa por la cabeza de estos victimarios? ¿Qué pasa por la cabeza de estos asesinos? Y para eso tenemos a los mejores, pues, en nuestros psicólogos, al señor Sergio Chilin y al señor Mauricio Valenzuela Valderrama. Muchas gracias, qué bueno que estar aquí. Tremendo tema, Sergio, un tema que es más sesudo de lo que uno cree, ¿no? Absolutamente, porque nuestra sociedad no está tan acostumbrada a los asesinos en serie. De hecho, es bien ambivalente este tema porque, bueno, si bien es algo terrible, también llama la atención. De hecho, no olviden de que hay muchas series en ¿cómo le llaman? Ya, digamos, Netflix y en algunas de estas cuestiones pagadas, digamos, de plataformas, que son de historias de asesinos en serie. De Ted Bundy, que tú mencionaste recién, de Dahmer. No sé por qué no ha salido de Pogo el payaso, que podemos hablar, que se basó en la serie It, probablemente, o la historia de terror de Stephen King. Entonces, nos llama la atención. Ahora, ¿qué es lo primero que podemos señalar de ellos? Pero primero, un paréntesis. A mí me pasa algo cuando a nivel público tenemos esta visión moral al respecto. Porque la visión moral es importante, pero también tenemos que tener una visión científica. Entonces, vamos a tratar de retratar esto de la manera más, o al menos yo, la más científica posible, sin tratar de dar un juicio de valor. Lo primero que se identifica a estas personas es de que son predadores intraespecies. Mira, la mayoría de los depredadores, un leoncito, se come a otra especie. Lo primero que nos llama la atención de estos asesinos en serie es que son personas que matan a gente de su propia naturaleza, de su propia especie. Y una de las características clásicas de la psicopatía. Otra de las características clásicas es este tema de que son personas que no tienen buen control de impulso, pero que también tienen algún grado de carisma. Tienen cosas, entre comillas, socialmente positivas y otras espantosas. Ahora, ¿qué es lo que más nos llama la atención, por ejemplo, con Bundy? Que no sé si la gente no ha visto la serie de Bundy o conoce de él. Era un tipo muy atractivo, físicamente muy atractivo. De hecho, el personaje que lo interpretó es Zac Efron, que en su momento ahora está un poquito distorsionado, pero era un tipo muy llamativo. Un hombre que tú lo ves en sus entrevistas reales y que parece un caballero, un tipo decentísimo, que habla de corrido, que es físicamente bonito, te convence. Entonces, lo curioso es cómo ellos generan esta máscara de sanidad que nos plantea Clique, que es uno de los autores fundacionales clásicos de la psicopatía, de que ellos tienen esta capacidad de tener esta como amabilidad superficial. No en todos los casos, pero en muchos casos que han surgido en la literatura sí. Entonces, ¿qué me pasa a mí con esto? A mí me pasa de que
lamentablemente, una de las cosas que tenemos que aprender acá es que las personas puede que tengan alguna diferencia, inclusive física, que le hace incapaces de evitar el delito. Esta persona tuvo 5 delitos y espero que no, pero puede que hayan más. Existe la posibilidad. En el caso de Bandy existían como 70 mujeres asesinadas, las cuales él las llevaba a través de esta simpatía superficial a que se subieran a su auto y después tenía coito con ellas y después las asesinaba. Y nunca dejó de hacerlo y probablemente estas personas nunca van a dejar de tener esta conducta. Entonces, una de las cosas que nuestro sistema legal tiene que tener son herramientas para detectar a estas personas y probablemente dejarlas excluidas de la sociedad porque no son personas que hasta cierto punto puedan ser redimidas al parecer. Después les puedo explicar los antecedentes físicos de por qué se llega, no yo, otro, a esta conclusión. Entendiendo que yo no soy un forense, pero más o menos que me ha tocado conocer al respecto. Hay una frase que tenemos dando vuelta en nuestra pantalla y que dice: todos tenemos un grado de maldad. Todos los seres humanos tenemos un grado de maldad dentro. Y que te lleva a una clásica pregunta: ¿todos tenemos un asesino en potencia en nuestro interior? ¿Es tan así? ¿No es tan así? Es una buena frase. Déjame, antes de responder esa, déjame decir una... Partiste diciendo una frase que si no supiéramos que es de un psicópata y no nos hubieses dicho, podría haber sido de un poeta. Podría haber sido de un filósofo. Mira lo que te estoy diciendo. Una de las características que tiene... No todos los psicópatas tienen las mismas características en general, pero tienen algunas características, todos en particular. No sé si esta es particular o general. Sergio, ayúdame en eso. Una de las cosas es la inteligencia. O sea, uno tiende a mirar y despreciarlo y escupirlo porque son tipos despreciables para uno como ser humano, desde la moral, desde la ética, tienen trastornos de personalidad antisociales que llamamos. O sea, son asistémicos, en el amplio sentido de la palabra. Son personas inteligentes, ojo. Suelen ser personas inteligentes, no son personas tan básicas como el que viene y viene y mata, que no es en serie. Estos tipos planifican. Amorales. Y es más, he sabido de casos, he estudiado casos, de que ellos se deleitan, gozan con esto, burlándose y que los sigan y que la policía los pille. Y entonces juegan un juego de inteligencia para despistar. Los más burdos son pillados más rápido. Hay muchos psicópatas que nunca supimos quién realmente era ese psicópata. Y existe otro tipo de psicópata, que ya no es el psicópata en serie como el que tuvimos en Alto Hospicio, que es uno de los casos que también se recuerdan. Eran nuevamente mujeres, niñas vulnerables, buscan ese tipo de especies. Porque otro de los rasgos que tienen dentro de su inteligencia es que son muy narcisos. Y entonces lo que buscan es someter, es controlar y es gozar de la... Así como tenemos la empatía como una cualidad, una característica positiva de los seres humanos, estos son verdaderos salvajes, disfrazados de humanos, que pueden trabajar, pueden ser gerentes, no nos equivoquemos con esto. Hay tipos que han sido brillantes en términos laborales, en términos sociales, pero se ocultan tan bien y se disfrazan tan bien que son imperceptibles muchas veces y muchos entonces pasan desapercibidos. Y con esto termino. Pero también hay otro tipo de psicópata, que no es el tema, pero lo voy a dejar simplemente mencionado porque me parece que es pertinente, que son peores que esto, que son los que han matado millones de personas. No 14, ni 15, ni 20. Y tenemos nombres: Stalin, Hitler y todo, desde mi punto de vista, Mao, son psicópatas. Psicópatas. Lo que está pasando hoy día en el mundo, con Putin y en Gaza y en todo eso, son verdaderos psicópatas que están tomando decisiones y son números. Los seres humanos son números. Para nosotros los seres humanos son sujetos de sufrimiento, de dolor, porque hay empatía, porque hay dolor y la compartimos. Te hablaba, porque me gusta este tema, ¿no? Sí, lo encuentro muy atractivo a partir de la frase que estamos poniendo, ¿no es cierto?, en pantalla,
de un asesino en serie, ¿no es cierto?, de Richard Ramírez, que dice, todos Richard somos Ramírez. malvados de una forma u otra, ¿no? Dice, es una provocación de todos somos malvados de una forma u otra, ¿no? Y me hace pensar en muchas tesis de películas que hay y de libros también, donde alguien que es una persona completamente normal tiene que asesinar o tiene que matar o se ve en medio de una encrucijada donde tiene que tomar una decisión. Todos tenemos un grado de maldad, Sergio, que nos puede llevar a hacer algo tan brutal como asesinar, o a veces cuando nos encontramos en situaciones extremas recurrimos a hacer algo que no nos gusta, que no nos parece, y después a veces se sigue adelante con esto. Bueno, hay varios conceptos ahí. Una, de que tú a veces, por ejemplo, en una guerra, lo que haces es transformar al otro en una taza. Me explico. Yo no voy a tener problemas de golpear esta taza. Bueno, de hecho la derramo. Pero probablemente sí de ir y pegarle a alguien acá en el estudio. Aparte porque me van a devolver el combo. Los percibo, al mirar a sus ojos, yo percibo que hay una entidad similar a mí. Cuando tú desindividúas a alguien, como en una guerra, que les pones a tu uniforme y los haces anónimos, la persona pierde un poco ese sentido de que hay otro ser humano al frente. Entonces, de alguna manera, se desconectan ciertos módulos que nos habilitan a hacer buena onda con el resto. Entonces, en ciertas situaciones, tú desindividúas a la gente y eso ayuda a que las personas cometan actos atroces, como un asesinato. En otros casos, es sencillamente porque tú reaccionaste. Imagínate, hay una riña, dos personas se empujan, una persona se enoja y no se da cuenta que toma un cuchillo y ataca a la otra. En ese minuto es reactiva, no es porque hay una planificación, es que entró el animal dentro de nosotros, instintivo, y reaccioné, pues uno dice, chuta, lo que acabo de hacer. Yo he conocido gente que ha asesinado gente, y te puedo decir con conocimiento de causa, de que esas personas yo no las podría etiquetar de malas. Eran personas que tomaron malas decisiones en un momento específico de su vida. Y que es muy lamentable porque esas personas, entre comillas, no tienen un perfil antisocial, o por lo menos no del todo, en ningún sentido. Entonces hay gente que actúa de una manera estúpida y llega a cometer algo que jamás habría pensado que habría cometido en sus cabales. No estaba preparado ni estaba dentro de su sistema operativo. Ahora, cuando hablamos de un asesino en serie hablamos de algo distinto. Por ejemplo, lo que va a ser un poco morboso a continuación, pero para que se entienda. Hay otro asesino en serie, Richard Ramírez, no me acuerdo bien por qué era conocido, ya les voy a comentar, pero Chikatilo, por ejemplo, que es un asesino en serie ucraniano, en el tiempo que era Unión Soviética, era un tipo que tenía disfunción eréctil. Y este tipo, en algún minuto, tiene una discusión, él era profesor, y al tener una pelea, parece ser con una persona que practicaba la prostitución, con el que él se acostó, tiene una erección cuando hay sangre. Y si mal no recuerdo la historia, él empieza a descubrir que hay una asociación entre la excitación y la violencia. Y él llegaba a su casa y estaba su mujer, su señora, no sé cómo se llama, su cónyuge, y no pasaba nada. De hecho, ella lo trataba muy mal a él, parece que él sufría violencia doméstica, él en su casa. Bueno, pasó que tuvo muchos asesinatos, particularmente de hombres jóvenes, a los cuales finalmente inclusive masticaba sus testículos después de asesinar. Y no era descubierto salvo porque, bueno, no voy a entrar a los detalles, pero había una prueba judicial que hacía de que su fluido seminal no fuera el mismo que su sangre. Tenía un tipo de quimerismo. Y un psiquiatra se dio cuenta de que a pesar de todo, él era el responsable. Insistió, al final lo pillaron. Bueno, el cuento es el siguiente. Hay cerebros humanos que tienen una asociación entre la excitación y la violencia. Y esos cerebros son más predominantes en los hombres. Sabemos de que hay unos núcleos que van desde el hipotálamo hasta una zona llamada amígdala, que al parecer están más predispuestos. Entonces, por eso sabemos que hay ofendedores de la ley, que son de tipo sexual, que también ejercen crímenes. Y que tienen como una asociación entre estos dos estímulos. Sé de varios psicópatas que les pasa esto. Sí. Entonces, que se excitan con la violencia al nivel más literal, digamos, ¿no? Sí. De tener una erección. Exactamente. Incluso con golpes. Entonces, sabemos de que hay anomalía y por eso no las podemos descartar. Segundo, cuando se hace estudios cerebrales a esta gente, tú ves de que tienen apagadas ciertas zonas del cerebro. En el normal, no en este tipo de situaciones que ellos viven. No se le ha hecho nunca una resonancia magnética ni un PET scan a alguien en su crimen, entonces no tenemos idea. Pero en estados normales, o inclusive viendo imágenes horrorosas, estos tipos tienen apagados la corteza orbitofrontal, que está aquí, más o menos encima de la órbita de los ojos en mi frente,
y una zona que está más o menos aquí en mi sien, muy debajo, porque aquí está la producción del lenguaje, pero más bajito está la amígdala cerebral. Esas dos zonas están apagadas, la amígdala y la corteza orbitofrontal. Lo sabemos por un tipo que se llama Jim Fallon, parecido a este comunicador inglés, que hizo estos exámenes a muchas personas, a muchos ofendedores, criminales, asesinos en serie, y tenían esta doble inhibición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él llega a la conclusión de que estos tipos no pueden rehabilitarse con las herramientas que tenemos, sería como una forma de malfunción cerebral, y ellos realmente no sienten nada cuando están haciendo lo que hacen, porque no pueden entender por qué los estás castigando. A pesar de que no han perdido el juicio de realidad, saben lo que es real y lo que es irreal, pero como que no se sienten mal por ello. Entonces él plantea que estas personas deberían ser quizás internadas de por vida, porque este tipo, al parecer, tuvo una condena y después salió. Entonces la pregunta es, ¿estas personas son redimibles? Al parecer no, porque tienen una patología cerebral subyacente. Y por ende quizás van a volver a ofender, van a volver a ejercer crímenes apenas salgan de la cárcel. Algunos son cíclicos. A cada cierto tiempo tienen que volver a matar. Sí, claro. Hay una serie de David Fincher, no sé si la vieron, se llama Mindhunter. Mindhunter, que de David Fincher, donde cuenta la historia, ¿no es cierto?, de cómo el FBI crea la unidad de perfiladores de asesinos en serie. Y van a visitar a los más grandes asesinos en serie de la época a las cárceles, ¿no es cierto? Es una serie tremenda, tremenda. O sea, yo se las recomiendo. Si aquí me tienen un poquito de confianza, les recomiendo esta serie, pero a morir. Ya que estamos hablando de asesinos en serie, les recomiendo esta serie a morir. Y precisamente trata de cómo el FBI finalmente crea un grupo, a partir de estos profesionales, de perfiladores que van a la cárcel porque lo que ellos quieren saber, quieren descubrir finalmente cómo piensan. ¿Cómo piensan? Sí. Para poder generar una cierta orgánica, una suerte de características unitarias para poder descubrirlo antes que asesinos. Sí. ¿No es cierto? De hecho, le han abierto cerebro a algunos. Entonces es una serie tremenda. Y ahí estamos viendo imágenes precisamente, gracias Sergio. Y la verdad es que es notable, notable. Pero ahí tú vas descubriendo lo que decías tú un poco, las características de cada uno de estos tipos. Sí. Hay tipos muy inteligentes, muy extraños, muy reposados, muy místicos. Bueno, sí. Algunos, muy místicos, algunos, Mauricio. Mira, solo una cosa que creo que es importante. Está mencionada, pero quiero ponerle el acento. El psicópata, a diferencia de un asesino, que no es en serie, que no es un psicópata propiamente tal, que es un asesino, que hay una diferencia, siente placer. Lo que busca es el placer. Lo que a nosotros nos puede producir horror, a él le produce placer. Entonces, esto de los testículos que hablabas tú, Sí. del excitamiento y de todo eso, pues, problemas de distinta índole, ¿no? Pero lo que busca es el placer. Y el placer viendo sufrir a otro. Por eso que partí diciendo, una de las características, aparte de la inteligencia, tiene que ver con la antiempatía. Dicho eso, quiero ir a la pregunta que dejaste formular, la dejaste rebotando y no la hemos tomado. Déjame intentar tomarla. Mi tesis es que sí. Mi tesis es que sí. Te voy a contar voy a contarle a todos una pequeña cosa que resume lo que pienso. Una persona, conversando con una persona, me dice, tengo que luchar con el demonio que llevo dentro, dándome a entender que para poder sanarse de sus problemas mentales, depresiones y otros, ella había llegado a la convicción que tenía que luchar con el demonio que llevaba dentro. Y yo le respondo, afortunadamente, le dije yo, también dentro de ti está Dios. Porque Dios no está afuera, está dentro de ti. Y para eliminar ese demonio que tú llevas dentro, que tú dices llevar dentro, tu principal aliado y tu principal fortaleza es unirte, acercarte al Dios que llevas dentro. Esto es que puede ser metafórico o puede sonar muy rimbombante, no sé,
para algunos, probablemente. Yo lo creo. Y esto no son cosas clichés que digo. Yo he acuñado algunos conceptos que a mí me parece que son importantes. Y yo los reitero y los voy a reiterar siempre. Nosotros no somos humanos. Nosotros venimos de la herencia de los simios. Fuimos seres salvajes. Y ese ser salvaje no hace tanto tiempo atrás en el macrotiempo. Nosotros tenemos un salvaje, no voy a decir un perverso o un asesino. Nosotros tenemos un salvaje adentro, que bastaría que se dieran las condiciones sociales, psicosociales, económicas, de lo que fuera como una catástrofe gigantesca, y aparecería el salvaje que llevamos dentro. Y yo creo que esa persona son muchos más de lo que nosotros nos imaginamos. Somos capaces de transformarnos y sacarnos el maquillaje, esto que llamamos cultura, principios, ética, valores. Yo no sé cuánto tiempo duran, pero sí sé que dentro en lo más esencial de nosotros los humanos está lo primitivo. Y cuando yo tuve la oportunidad de vivir con estos jíbaros en la selva del Amazonas, a mí me tocó presenciar que el cacique era un asesino en serie. ¿Por qué? Porque era asesino en serie, no, para él no. Ellos luchaban con otras tribus de jíbaros, con otras tribus de salvajes al interior de la selva del Amazonas. Y cuando cazaban a alguno, lo pescaban, lo degollaban, le cortaban la cabeza, pero eso era en jíbaro, se comían el corazón y el resto del cuerpo lo pescaban y lo tiraban al río que viene al lado del río para que se lo comieran los caimanes o las pirañas o todo eso. Porque el corazón ahí estaba como el alma de la persona para que no se fuera, y ellos se lo comían para que quedara en ellos. Entonces pertenecía a una cultura esto. Entonces tú no puedes, en ese contexto tú no puedes decir, mira, aquí tengo un asesino en serie. Desde nuestra cultura, donde nosotros estamos mirando hoy día, sí, claro, podemos decir, síntesis, con esto no. Todos tenemos un salvaje adentro. Y que cuando las condiciones se dan, puede perfectamente aflorar y aparecer. Oye, ¿y cómo uno identifica? Una vez me acuerdo que tuve una conversación con una especialista en la materia bien interesante, y me decía que los psicópatas morales uno los perfilaba o se daba cuenta cuando eran chicos. Sí. Me decía esta persona, por ejemplo, golpear al gato, que habían niños que, claro, querían quemar el gato. Sí. Y había que tener ojo con eso. No todos, pero había que tener ojo al tiro. Examinar eso, examinar, por ejemplo, generar daño en el hermano menor, en la hermana menor, en otra persona, generar daño, hacer daño, digamos, físico. Por ejemplo, ella decía que era muy típico esto de hacer juegos muy en el límite, arriba de la casa, el típico hermanito que empuja a la hermana del techo. Entonces me dice que ahí se puede escarbar desde joven, desde niño, se puede ir viendo una personalidad así que hay que consultar. Esta persona me decía que era la única manera hoy día de reconocer. Mira, a lo mejor no, pero era una manera de darse cuenta. Claro, ella o él es el especialista, no voy a poner en juicio ella. Mira, lo que ella refiere es la tríada de McDonald's, no de McDonald's de la... Justamente me habló de la tríada... Del payasito. Justamente me habló de manual. De McDonald's. Es que claro, con todo respeto, ese es de manual. Sí, claro. Después te voy a contar mi experiencia en esta cuestión, digamos. Pero el manual, la tríada de McDonald's dice que los que lesionan a animalitos de chicos van a ser posibles serial killer o psicópatas de adultos. Bueno, si quieres definir a Hitler como un psicópata, parece que no hacía eso. Entonces, ¿qué tan discriminadora es? ¿Qué tan factible es que tú estés en una entrevista con alguien y te digas, sí, yo mataba a gatos de 6 años? ¿Qué tan factible es que te mienta? Entonces, en la práctica, a mí me toca ver de repente gente con psicopatías, pero no porque me dedique a ser forense. Po. De hecho, lo más lejano, no quiero eso, no me gusta acercarme a gente que esté así. Ya, pero hay una diferencia entre un cerebro que a un perrito le hace cariño, sí, y un cerebro que a un perrito le pega una patada en la cabeza, ¿no? Absolutamente. Ya, pero, o sea, a eso se refería. O sea, en el fondo se refería no que era, sino que era
un sujeto de observación. Absolutamente, pero también en otra época, de hecho eso discutía con un amigo hace tiempo atrás. A mí me encantan los animales. Ya dejó de ser amigo de él, parece. Sí, tuve diferencias, pero entiendo que él es de otra generación. Saludos a Salfate. No está bien. No, era cercano a él, no era Salfate. De hecho, nos distanciamos con él. Algún día puedo contar. Pero el tipo decía que era normal pegar a los perros en su tiempo, en su época histórica. Yo encuentro que eso es una estupidez, pues, y jamás lo haría. Pero también tengo que entender de que quizás en otros tiempos, como decía Mauricio, quizás los hábitos eran distintos. Si yo no puedo entender que a un semejante o a una especie tan noble como es un perrito, por ejemplo, alguien haga eso, pero también tengo que entender el contexto, como hablaba Mauricio. Entonces, cuesta definir esto. ¿Qué es lo que yo... Claro, que es diferente porque antes había una relación distinta con los animales. Absolutamente. Mi papá le pegaba a mi perro unas patadas en el culo semanal, Ya, digamos, porque el perro era porfiado y no salía. Entonces, hoy día, ¿cuál es el estándar? Tomar al perrito en brazo poco más y sacarlo del lugar donde está estorbando y todo, o hacerle cariño. Antes no. No, es que era la cultura del golpe, Julio César. Antes él llegaba, le decía 3 veces que salía la cuarta, le pegaba una patada en el poto, ¡pum! Claro. El perro para afuera. Pero mi papá nunca hubiese sido capaz de golpear al animal por golpearlo. ¿Entendido, no? Que hubiese estado sentado y le hubiese pegado. Claro. Como son estas personas. Pero, por ejemplo, podríamos entrar en otro plano que no Que quiero... un poco la relación. No quiero respetuosamente, porque hay gente que tiene este folclore. Por ejemplo, el tema de... en Chile criollo hay hábitos donde se tienen a unos animalitos y se los rodea. No va a entrar en la palabra específica. O en España se tiene uno con unos toros. O hay gente que caza animales de una manera deportiva. Entonces, ¿te fijas? Claro. Yo no quiero entrar mucho ahí porque no quiero poner mi moral. Lo que sí te puedo decir es de que a veces llega gente a consultar y bueno, yo ocupo una herramienta que se llama electroencefalograma cuantitativo y empiezo a ver anomalías en los cerebros y claro, también veo eso en la persona. Por ejemplo, personas que han sido demasiado drogadictas en su vida. Por ejemplo, no necesariamente, pero por ejemplo con coca. He visto lesiones frontales y son personas que son amorales, le han robado a su familia. Eso lo he visto una y otra vez en distintos contextos. Gente que tenía mucha plata, ¿verdad? Gente muy vulnerable. ¿Verdad? Pero se logra registrarlo, ¿no? Sí, pues lo veo. Encéfalo, claro. Lo veo. Eso es lo casi más, físico. Es físico. Y también me ha tocado hablar con gente que tiene apagado esa zona y que tiene apagado la corteza temporal. Y yo me empiezo a quedar callado porque digo, chuta, este gallo es peligroso. Y tengo que empezar a hacerme loco para buscar la manera de no seguirlo atendiendo. Claro. A veces son gente de mediana edad que vienen con sus familiares. Entonces sí hay registro físico. Los hay. Ahora en el registro humano son gente como plana. Son gente plana. Son gente como... A ver, te lo voy a poner de otra manera. Tú lo conociste, yo no lo conocí. No digo que sea así para que no me... Había un señor calvito que después fue metido a la cárcel porque inventó muchas cosas. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Eso es una persona con rasgos de esa onda. Una persona como fría que te puede estar diciendo la cosa más normal y como diría un gringo, cool as a cucumber, frío como un pepinillo, como un pepino. Y te lo dice con completa naturalidad. Pero tiene esa mirada como distraída. Entonces es muy difícil diferenciarlo, especialmente porque a uno que le generan, muchas veces le generan, está tan tranquilo el tipo que yo también estoy tranquilo con él. Si de hecho esta entrevista que tuvo esta periodista fue de muchas horas. Sí, claro. Ella misma describe Tuvo 6 entrevistas. Ya. La primera de 7 horas, después otras de 4 o 5 horas. Y de hecho, al parecer no hubo en ningún caso una cosa como violenta por parte de él ni Nunca. de ella. Entonces pueden ser personas agradables inclusive, quizá un poco planas. Entonces la práctica es muy difícil. Por eso nosotros no tenemos un detector, entre comillas, de decir, oh, sabéis que tiene estos rasgos, se toca la nariz 6 veces, es un psicópata. No, es muy difícil. Es muy fácil que nos mientan. Pero es muy difícil. Además, mira, yo fui compañero de colegio del psicópata de Placilla. Y nunca me hubiese imaginado que él, mi compañerito de colegio, era el psicópata de Placilla. De hecho, lo fue cuando salió en televisión y estaba viendo yo un reportaje de Carlos Pinto, me escribió un compañero. Ese era nuestro compañero de curso. ¿Entendés? Porque si no, nunca hubiese... Porque tenía otra cara, ya otro rostro, y tú nunca te hubieses imaginado. Pero si tú me dices, cuando niño él tenía alguna... Ahora si lo piensas después, claro, quizás algunas características, pero no daban para pensar que el tipo iba a ser un asesino prácticamente serial. También tiene varios asesinatos de mujeres, el asesino de Placilla, que a estas mujeres las convocaba, ¿no es cierto? Las llevaba engañadas a un bosque, las asesinaba. Mauricio. Quiero decir 2 cosas. No tengo el estudio. Voy a hablar desde el sentido común.
psicópata, preso, 20 años. ¿Mató a alguien adentro de la cárcel? Probablemente no. Mira para dónde estoy mirando. O sea, el tipo no es un tipo impulsivo que pierde un control de su impulso y siente un hambre, una necesidad. Bustamante en la cárcel, una de las cosas que yo entrevisté a la periodista, que va a hacer el libro, que va a sacar el libro y que a la que le confiesa este asesinato, a Ivonne yo la entrevisté y una de las cosas que me llamó la atención de lo que contó es que Bustamante no sale al patio. Porque tiene miedo que lo maten. Nunca salió al patio. Y nunca sale al patio. Lleva no sé cuántos años preso y él vive en los 3x3 o 3x4 sí, claro, de su celda. No sale al patio a nada. A nada. A nada. Pero no es porque tenga miedo que él vaya a matar a alguien. Él tiene miedo ahora que a él lo maten. No sé, pero una característica. Probablemente. Una característica. Pero lo que yo quería mencionar que que pasa un poco con los violadores, que son características similares, ¿no? No son igual un violar, no estoy minimizando, pero estoy diciendo no es lo mismo porque existe el asesino que no es en serie. El asesino que de repente viene y asesina porque ajuste de cuenta, qué palabra más mala, pero ya, pongamos para que nos entendamos, ajuste de cuenta. Viene y mató a una persona en su vida, mató a 2 personas. Pero nosotros estamos hablando del asesino en serie. Lo segundo que quiero decir es que, concordando con Sergio, que sabe bastante más que yo con respecto al cerebro, Sergio estudia mucho la parte cerebral, yo estudio más como la parte mental, digamos. Tal vez ahí está el complemento que tenemos. A mí me interesa más la mente, la sinapsis y cómo funcionan los circuitos y toda esa cosa, que obviamente está relacionado con lo que estudia Sergio. Y sí que todo mi reconocimiento a su sabiduría en ese aspecto, y sabe bastante, más de lo que la gente se imagina. Por eso le digo a Sergio, debería haber sido psiquiatra o neurólogo. Yo estoy bien como psicólogo, pero Sergio debería haber sido psiquiatra o neurólogo. Pero bueno, lo que quería decir que me ha tocado conocer casos que no es un tema menor, que hay que ponerlo en la mesa, que es el tema hereditario. Fíjate que conozco más de un caso tremendo donde de una persona cercana, su padre murió asesinado porque él antes había asesinado a otras personas y en venganza pasó un tiempo y lo mataron. Estoy hablando de un tipo relativamente joven, padre de un conocido o conocida mía cercana. ¿Qué es lo que me llama la atención? No quiero decir todo, pero gran parte de su familia tienen un rasgo en común, que son agresivos. Que son agresivos. Habiendo cambiado las circunstancias, ya no tiene que ver ni con la pobreza, habiendo cambiado un montón de circunstancias, donde tienen todo para ser casi otra persona, que incluso nietos no conocieron a su abuelo, y conservan ese rasgo, ser agresivos. Sí, eso está. Entonces, la parte genética es una parte muy importante. Cuando la parte genética, que es eso como... que yo creo que falta mucho que estudiar de genética. Mucho. Se ha estudiado mucho, pero falta mucho todavía que estudiar de genética. Y nos vamos a sorprender cuando vamos descubriendo cosas de genética. Cómo hay una cosa que se hereda, que va más allá del color del pelo, del porte, que hay una cosa que se hereda que tiene que ver con lo que estamos conversando. Cuando vives en un entorno que facilita que se desarrollen esas características, como por ejemplo la agresividad, y vives en un entorno agresivo y violento, vas potenciando cada vez más eso, y esas personas que tienen esos rasgos de psicópatas en series o de asesinos simplemente, se ven favorecidas, son más fáciles de florecer, de germinar, de aflorar. Y si esa misma persona vive en condiciones totalmente distintas... Pero lo social no puede cambiar A eso, para allá voy. Pero lo social no va a cambiar la esencia. Es que ese es un tema extraordinariamente interesante. Hay una cosa que es lo que llamamos... Lo social lo puede cambiar hasta que encuentre esa persona un gatillante. Un gatillante. Porque qué difícil es, entre comillas, ¿no? Qué difícil es estar marcado, sí, claro, por el destino.
quizás no lo hablo por gente violenta, porque quizás puede trabajarlo, pero sí por gente que tiene una enfermedad, ¿no es cierto?, mental un poco más grande, Sí, claro. ¿no es cierto?, que, no sé, Esquizofrenia. una bipolaridad fuerte, marcada, ¿no es cierto?, que ya naces con ese rasgo marcado, pero ¿en qué minuto tú puedes trabajar en eso? Para no irnos del tema, Sí. para anclarlo en esto de los asesinos y de los asesinos seriales, ¿tú tienes algún, no te voy a decir favorito, pero tienes algún asesino serial que haya investigado, que te haya llamado la atención su caso, que para hacer una revelación aquí de alguno de ellos? Bueno, hay varios. El que encuentro que es bien interesante porque tenemos harto datos, que de hecho le abrieron el cerebro, le estudiaron después de que lo mataron, lo sentenciaron a muerte, era Gacy, el Pogo, el payaso. Pogo era un tipo que era un constructor, que hacía fiestas de niños, estaba casado, tenía hijos, y llevaba a jovencitos a hacer sus construcciones y después los abusaba y después los emparedaba. Entonces, después del tiempo, la gente de la comunidad que quería mucho a Gacy empezó a llamar la atención que había un mal olor en su casa, como un olor a animales muertos. Por casualidad, uno de estos jóvenes que iba a ser parte de su construcción, de su contratista, y que fue abusado, sobrevivió y arrancó. Y solamente ahí se descubrió que había no sé cuántos esqueletos dando vuelta, y claro, el mal olor era descomposición de cuerpos humanos. Cuando se analizó el cerebro de Gacy, tenía la característica de muchas lesiones cerebrales. El papá le sacaba, disculpe, puedo decirlo, cresta y media. Lo hacía bolsa de chico. Y se reían mucho de él. Entonces él tuvo condiciones muy estresantes de chico, pero también tuvo lesiones cerebrales. Si mal no recuerdo, también tuvo convulsiones asociadas a estas lesiones. Entonces, ¿qué se piensa? Se piensa de que tuvo lesiones en áreas importantes para el razonamiento moral, como la corteza prefrontal. Entonces ahí tenemos un casecito. Tenemos otro de un tipo que se llamaba Charles Whitman. Whitman era un tipo que empezó en el año 66 en Estados Unidos a disparar a la gente en serie. Y bueno, y trataron de entender por qué este tipo se descretó, se volvió loco, digamos. Y tenía un glioblastoma. Este caso real, no como una persona que inventó eso en la farándula chilena, un glioblastoma, un cáncer cerebral. Entonces, sí tenemos varios registros de que algo pasa en estos asesinos seriales a nivel cerebral. No todos, pero sí la mayoría tienen una lesión que les impide razonar moralmente. Ahora, el caso más paradigmático de esta cuestión, que no es un psicópata serial, un asesino en serie serial, disculpe, pero que sí tuvo psicopatía, era un tipo que se llama Phineas Gage, que yo y Mauricio conocemos, el padre de los estudios en psicología, es un tipo que le entró un fierro en la cabeza, era un tipo súper razonable y moral, que estuvo en Chile, de hecho, en el 1800 y tanto, un tipo que vivía en San Francisco, y este tipo tuvo esta lesión cerebral y de ser un tipo súper estructurado, moral y correcto, sobrevivió a la lesión, no da lo mismo las razones, pero sobrevivió bastante bien. Se le cauterizó la herida porque este fierro estuvo a alta temperatura. El tipo empezó a perder la compostura, era capaz de decirle chistes vulgares, obscenos a las mujeres, no era capaz de tener un razonamiento moral, no era capaz de ser responsable y hasta se reía de su lesión cerebral y andaba con la barrita por el mundo como en un circo de excentricidades. No tenía control con el alcohol, no tenía control con ningún impulso, un animal. De ahí llegaron a una conclusión un tipo llamado Antonio Damasio, muchos años después, pero hubo precursores, de que parece que en esta parte había un módulo importante para tener importancia de los otros, importancia de las reglas sociales, no pasarte la raya. Y ahí empezaron a darse cuenta que quizás había una lesión. Entonces, hay muchos casos al respecto. Algunos estudios hablaban de que no solamente había un problema cerebral, sino que había un problema genético, como planteaba Mauricio, de un gen que se asocia a la monoaminoxidasa, el gen guerrero. Es un gen que hacía que las personas sean más violentas, pero también sean más propensas a poder sobrevivir a situaciones agresivas. Ahora, respecto a si se hereda las psicopatías, no los asesinos en serie, pero psicopatía, si hay familias de personas con rasgos psicopáticos. Lógico. Y solo para cerrar, hubo un tiempo en que se pensó de que había una asociación al cromosoma X. Y que supuestamente se heredaba por el lado de las madres esta cuestión, porque acuérdate que nosotros tenemos uno y las mujeres tienen dos, entonces tienen más protección. Y también se habló de que había una alteración con la testosterona y que había unos tipos con una anomalía genética que tienen demasiada testosterona y por eso son demasiado agresivos y a veces impulsivos y a veces medio antisociales y a veces medio psicópatas. También se dio vuelta esa teoría en los años 60. Entonces, mira, en el fondo el planteamiento es, si tú pillas a una persona con esos rasgos, yo creo que mi pregunta al gobierno y a los gobiernos, creo que debería legislarse para que estas personas no se las sacaran nunca de la cárcel. Yo creo que ese es en el fondo el trasfondo que quiero transmitir.
porque creo que no tienen cura. ¿Qué es lo que pasó acá? Exactamente. Se sacó a Bustamante de la cárcel y después mató inmediatamente a Ámbar. Y con Ese es con el la error. complicidad, porque Claro. encontró a la aliada perfecta, Sí, claro. a la cómplice perfecta, a la mamá de Ámbar, que era otra psicópata. Lo que hace más cruel todavía toda esa historia. Mauricio, alemana. me interesa tu trabajo antropológico en esta selva que adelantaste todo. ¿Qué valor tiene la vida ahí? Ninguna. Yo, una de las cosas que observé es que esto de ver programas de viaje turístico a la selva nos muestran un Disneylandia de la selva. Las pocas personas que hemos tenido la oportunidad de vivir la selva profunda, es totalmente distinta a la selva que muestran y es tremendamente violenta. O sea, las hormigas que yo vi en la selva eran el doble, el triple de las hormigas y son carnívoras. Son miles. Entonces, la lucha, la guerra fratricida por la alimentación, tanto en el agua, piraña, insectos, mosquitos, la malaria, olvídate de cantidad de cosas. Ese ser humano inserto Amazonas, ¿no? Estamos Sí, hablando de Amazonas. en el corazón del Amazonas. En el corazón profundo del Amazonas. De hecho, a la tribu que yo llegué era una tribu que no se conocía. Que creo que ya están todos conocidas. Algunos hablan que todavía quedan algunas tribus muy pequeñas que son desconocidas. No lo sé. A mí me tocó conocer esta tribu que era de unos 20, 25 personas. Era muy desconocida. Ellos no sabían que existía otro mundo, digamos. Yo fui la cuarta persona a entrar, los dos primeros los mataron, estaban las cabezas cuando yo llegué, que eran dos misioneros que iban a predicar en nombre de Dios y terminaron siendo degollados y estaban sus cabezas. No, la historia no tengo tiempo pero es fabulosa la historia y todo lo que aprendí. El ser humano, creo que nos equivocamos cuando pensamos que el ser humano en nuestro origen éramos como la canción de los Jaivas, todos hermanos, abrazados y nos repartíamos todos entre iguales, o sea que existían comunidades casi perfectas donde todos nos amábamos y nos respetábamos. Yo no creo en esa tesis. Y por eso que he dicho que nosotros tenemos que transitar de lo salvaje a lo humano, pero estamos a mitad de camino. Por eso que pienso que tenemos que seguir trabajando por el humanismo. Y sigo creyendo que el humanismo, complementado con todo lo que es inteligencia y lo que hemos estudiado en psicología, es el camino que nos puede conducir a construir un mundo mejor. Pero en la esencia, el ser humano salvaje es un ser tremendamente agresivo. Dejo una provocación. ¿Todos podemos ser asesinos? Sergio, Sí, totalmente. ¿Tú Sí. Mauricio. Casi todos. Hay gente que no se atreve. Sí. Si usted está viendo este programa o lo está escuchando, no lo haga en la casa. Los psicólogos. Nos vemos la próxima semana.